Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que ya a través de las redes sociales están sintonizando este video, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 3 de enero del año 2021. Dios siempre está atento para con sus hijos, con su pueblo, con todos aquellos que le buscan. Vamos a meditar en este mensaje de esta mañana. Espero y Dios hable a tu vida así como lo ha hecho a mi vida. El título de este mensaje es: ¿quiénes son los que rechazan la gracia? ¿Quiénes son los que rechazan la gracia? Ese es el título del mensaje y vamos a mirar a través de la Escritura una enseñanza que el Señor tiene para ti y para mí. El Señor dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para esto es necesario entender lo que es la gracia. En mensajes anteriores hablaba yo respecto a lo que es la definición de la gracia. Gracia proviene del griego charis, carisma, regalo, gratis. Todo eso tiene que ver con la gracia. Es un regalo. Y en la palabra encontramos en Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, la fe, sino es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Por gracia, por un regalo que se nos ha dado, es que alcanzamos la salvación. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Gracia es un regalo. Vamos a meditar hoy en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 12 al 29. Hebreos capítulo 12, versos del 12 al 29. Ahí el escritor a los Hebreos está hablando a todos los cristianos y a aquellos que son simpatizantes a la palabra de Dios. A todos está hablando. Y vamos a meditar en esto para que entendamos y nos demos cuenta si nosotros somos de aquellos que están desechando la gracia de Dios. Porque si desechamos la gracia de Dios, ¿cómo podemos ser salvos? No hay otro medio. Por pura gracia somos salvos, por ese regalo que nos dio. Vamos a empezar la lectura. Dice así: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que les habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que pueden las inconmovibles, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, a través de esta lectura que hemos tenido en Hebreos, nos podemos dar cuenta de la grande advertencia que Dios, por medio de este siervo, escribe tanto para aquellos de aquel tiempo como para nosotros en este tiempo. Hermanos, hoy vamos a analizar a la luz de las Escrituras quiénes son los que rechazan la gracia. A través de la lectura que hemos tenido nos damos cuenta que se están refiriendo a los cristianos, para que se analicen cómo están, y si se dan cuenta que están mal, al analizar todo esto, ahorita que lo vamos a hacer, se arrepientan para asegurar su salvación. Ese es el propósito de los mensajes. Si el mensaje que estás escuchando te llega hasta el corazón y te arrepientes, es porque estás mal. Si te llega y te reprende, es porque Dios te está haciendo ver dónde estás mal. Y si no te reprende, nos dice la Escritura ahí en Primera de Juan capítulo 3,
Ahí nos dice bien claro que cuando el corazón no te reprende, es cuando tienes la plena seguridad de la salvación. Vamos a darle lectura. Primera de Juan capítulo 3, verso 19. Vamos a leer del verso 19 hasta el 24. Dice así: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí el apóstol Juan nos muestra que nosotros podemos estar seguros que somos de la verdad si guardamos sus mandamientos. Si nosotros aseguramos nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué? Dice en el verso 20, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Por esta razón yo les mencionaba que si la palabra te llega, te incomoda, no es porque sea este siervo el que tiene algo contra ti, sino es la palabra que te está llegando y que Dios puso en su potestad el que tú estuvieras ahí para escucharle, dándote la oportunidad para que te arrepientas. Entonces, qué importante es que atendamos a nuestro corazón. Y dice, lo más sorprendente, mira, es esto. Yo lo he mencionado en muchas predicaciones anteriores. Aquí en el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. De modo que cuando nosotros vivimos obedeciéndole su palabra, cuando nosotros hacemos las cosas que son agradables a Él, tenlo por seguro que todo, dice aquí Juan, que todo lo que le pidiéremos, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos. De modo que si andas padeciendo, yo lo he dicho anteriormente, si andas pasando grandes necesidades, analiza tu vida, cómo estás. Porque si tú verdaderamente has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, tú no tienes por qué andar mendigando. No tienes que andar como el hijo pródigo. El hijo pródigo andaba ya sufriendo, pasando hambres por su necedad, porque no quiso someterse a su padre, porque quiso salir al mundo a probar las cosas del mundo. Y quizás tú, ese es tu problema. Y déjame decirte que al tú actuar de esa forma, estás rechazando la gracia. Estás rechazando el regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Hay otro pasaje donde dice en la Escritura, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ahí nos está mostrando también que cuando somos fieles a su palabra,
nunca nos va a faltar nada. Les decía yo hace tiempo también respecto a lo que decía el salmista: joven fui y he envejecido, y nunca he visto, en todo mi peregrinar, dice, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo les mencionaba ya hace tiempo de mi situación cuando terminé mis estudios en el 99, y en diciembre del 99 me voy para México, renuncio a mi trabajo, me voy a predicar el evangelio, pero yo no iba obedeciendo al Señor verdaderamente. Yo iba obedeciendo los dogmas religiosos que me habían sido impuestos, enseñados. Y eso es el problema, y por eso mucha gente no es bendecida, porque obedece más a las tradiciones, a los dogmas de hombres, doctrina de demonios, antes que la santa palabra de Dios. Y por esa razón, esos viven en miseria, y no tan solo eso, sino que están excluidos de la gracia, porque ellos mismos con sus hechos lo niegan, lo reprueban, lo rechazan. Otro pasaje donde dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, es para esto estos mensajes. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos acaba. Hermanos, visitantes, aquellos que están allá en las redes sociales que nunca han escuchado, quiero que sepan que el tiempo se está acabando. Y no se acerca el fin del mundo, la destrucción, no. Se nos está acabando el tiempo de que podamos adquirir la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados por medio de la gracia. ¿Cuál gracia? Decía que gracia es un regalo. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia, ese es el regalo que nos dio a su Hijo Jesucristo. En él podemos alcanzar la salvación. Y cuando tú no atiendes al evangelio de Jesucristo, déjame decirte que estás desechando la gracia de Dios. Aquí Juan nos dice claramente que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Padre. Entonces, cuando escuches esta palabra y te reprende, atiende, y dale gracias a Dios, porque todavía Dios tiene los ojos puestos en ti. Pero si no te reprende y vives una vida en pecado, porque tú sabes cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal, porque la palabra de Dios dice misma que en los últimos días la ley iba a ser puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, de modo que no hay ninguno que diga que no sabe, porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Vamos en este momento a ver en la escritura de los personajes que nos habla la misma escritura que tuvimos ahorita. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el consejo que nos da. Dice que nosotros levantemos las manos caídas, o sea, que levantemos, que alabes a Dios, glorifiques a Dios. Y luego dice, y las rodillas paralizadas, que tus rodillas se doblen, que no estén tiesas, paralizadas. Da a entender que te humilles, que ores. Eso quiere decir a los que estamos en la gracia. Y dice, hagan sendas derechas, o sea, caminos derechos para vuestros pies, o sea, que donde quiera que vas caminando, que camines derechito, conforme a la palabra, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, para que cuando tú caminas derecho, todo lo que se te ha, todo lo que se te ha hecho mal, va a ser sanado cuando empiezas levantando las manos y tus rodillas paralizadas y caminando en esa senda derecha. Y dice, sigan la paz con todos y la santidad. Que está diciendo que debemos de vivir en santidad. Porque sin santidad, dice, sin la cual
nadie verá al Señor. Qué importante es que como cristiano que te dice ser, haya testimonio de ti de que verdaderamente vives en santidad. Y testimonio no del mundo, porque el mundo te odia. El mundo siempre te va a hablar mal. Lo que tú hagas al mundo le va a parecer mal. No, sino el testimonio de los cristianos. De los cristianos espirituales, porque hasta los cristianos carnales juzgan mal, dice la palabra. Y entonces aquí nos hace este comentario el escritor a los Hebreos. Y luego dice el verso 15, miren bien. O sea, que mires bien. Que si no estás seguro, vuelvas a mirar. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Oyeron? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Cuando tú lo desechas, cuando tú no te sometes a la palabra, cuando tú no eres obediente. Por eso hace la advertencia, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Perdón. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay muchos cristianos que viven amargados. Que viven amargados, no tienen el gozo de la salvación y se dicen cristianos. Y recuerden que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo que nos da la salvación es nuestra fortaleza. Y por eso dice aquí que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuál es el antónimo de gozo, de alegría? Pues es amargura. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no tan solamente tú, sino también los que te rodean. Pueden ser contaminados. Por eso dice, miren bien, analízate. Y analízate conforme a la palabra. Por eso yo mencionaba esto, que si la palabra te molesta, te incomoda, dale gracias a Dios y atiende. Sigue diciendo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fíjense, qué importante tiene. ¿Por qué nos cita a Esaú? Vamos a verlo ahí en Génesis capítulo 25. Y vamos a ver en el verso 27, ahí podemos verlo para confirmar lo que nos está diciendo ahí el escritor a los Hebreos. Capítulo 25 y vamos a leer el verso 27 al 34. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y ambos, Isaac y Esaú, porque comían de su casa. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí estamos viendo cómo despreció la primogenitura. ¿Qué dijo?
¿de qué me sirve la primogenitura si voy a morir? No le daba valor al significado de la primogenitura. Y vemos, por ejemplo, seguimos mirando ahí en Génesis capítulo 27, versos del 30 al 40. Miren, cuando él se dio cuenta de lo que verdaderamente había, el grande error que había cometido. Génesis 27 del 30 al 40. Dice así: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisos y trajo a su padre. Y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que me vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Aquí esto que estamos viendo, que acabamos de leer, nos enseña claramente cómo Esaú, por una sola torpeza, por no poner atención, por no valorar la palabra, todo lo que sus padres les habían dado, les habían enseñado, miren el grave error que cometió. Menospreció la primogenitura, que quiere decir que menospreció la gracia de Dios. Quizá digas: bueno, hermano, ¿y dónde dice que despreció la gracia de Dios? Míralo aquí donde leímos en Hebreos capítulo 12. Dice: no sé qué, perdón. En el verso 23, en el 22 dice: sino que se han acercado al monte de Sión, oigan, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea, una cosa es la Jerusalén carnal, terrenal, que es la nación de Israel, la gente que viene de Abraham, de Isaac, Jacob.
Pero la Jerusalén celestial es el pueblo de Dios. Y dice aquí que los que hemos creído, los que no hemos rechazado la gracia, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de ¿qué? De los primogénitos. Oigan, ¿qué hizo Esaú? Rechazó su primogenitura. Y él, como teniendo la primogenitura, él tenía derecho a recibir toda la bendición. Y por eso mencionaba yo aquí anteriormente que cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra, no nos va a faltar nada. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos desechando la gracia, o sea, el regalo que es Cristo. Estás rechazando a Cristo. Y nosotros vemos aquí lo que le pasó a Esaú, cómo por eso tuvo que pagar graves consecuencias. Y deseaba la bendición. Pero ¿qué le dijo su padre? ¿Qué le dijo su padre Isaac? Que no podía darle ya otra bendición. Sí lo bendijo, pero no como le tocaba. ¿Qué representa eso? Que al primogénito, como dice aquí que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que somos la iglesia, el pueblo de Dios, a eso nos hemos acercado. Esos van a ser bendecidos, así como Esaú fue bendecido con la bendición que le dio Isaac. Y a Jacob y a Esaú se le dio bendición, pero no la que le correspondía. Se le dio bendición Isaac, su padre, por misericordia. Por misericordia les dio bendición. Ahora, ¿qué representan los de Esaú? Ya vimos que los de Jacob representan que es a la congregación de los primogénitos. Representan al pueblo de Dios, Jacob. Y esa bendición que le vino a Jacob, esa bendición sigue estando en los primogénitos que somos nosotros. Pero Esaú representa al mundo, porque el mundo rechaza la palabra de Dios. Porque el que no la rechaza es porque es de Dios. Él mismo dijo aquí Jesús, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Él lo dijo así. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Esaú y Jacob nos dan una grande enseñanza. Jacob representa al pueblo de Dios, los primogénitos, y Esaú representa al mundo, que aunque conocen, han escuchado, pero lo rechazan. Vamos a ver qué nos dice ahí en 1 Corintios, capítulo 10. ¿Quiénes más lo rechazan? 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a mirar en el versículos del 1 al 22. Dice así, lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta aquí nos estamos dando cuenta que esa bebida espiritual que bebieron de la roca, de la cual Moisés golpeó para que les diera el agua, era Cristo. Cristo siempre estuvo tanto con el pueblo de Esaú como el pueblo de Jacob. Aquí vemos la descendencia del pueblo de Jacob, que son las 12 tribus. Aquí vemos cómo que todos, cuando los sacó Moisés de Egipto, de la esclavitud, vemos cómo ellos comieron el maná que se les dio del cielo y bebieron la agua que salió de la roca. Y esa roca, dice la Escritura, es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oigan, ¿cuáles fueron los que no se agradó Dios? Aquellos que vieron las maravillas, que vieron los milagros y rechazaron la gracia. Rechazaron, o sea, el regalo. ¿Qué les regaló Dios ahí? La agua espiritual de la roca, que era Cristo. ¿A nosotros qué nos dio? El cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo. A aquellos les dio el pan de vida que venía del cielo, dice. Les dio el pan espiritual, el maná también. Y a nosotros es Cristo mismo, el pan de vida. Y dice que de los demás no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo a través de la carta a los Corintios? Que estas cosas se escribieron para nosotros, para que no dudemos que lo que Dios promete lo cumple, que lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Y luego dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, cuando adoraron el becerro de oro. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan ahí en el desierto al pueblo cómo se rebelaban contra Moisés y cada rato renegaban de Dios? Y Dios les mandó esa plaga de serpientes y perecieron ahí muchos, dice. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quiénes fueron los que murmuraban? Aquel hombre que se abrió la tierra y se lo tragó, Coré. Aquel hombre que levantó mucha gente para tomar el puesto de Moisés, porque decía que no nada más Dios podía hablar por Moisés, también podía hablar por ellos. Y él se puso de líder y también pereció. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Óiganlo. Por eso están escritas, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que no les dije anteriormente que nosotros somos la última generación, que Jesús viene pronto a levantar su iglesia. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que esto está escrito como ejemplo para nosotros, los que estemos vivos, dice, para los que han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros está escrito. Así que el que piense estar firme, cuide que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que estás firme y la Escritura te lo confirma que estás firme, el consejo que te da dice, cuida
que no caigas. Y eso es lo que debemos de hacer todos. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, sea la tentación del tamaño que sea, no nos va a causar daño, porque Jesús sabe hasta dónde estamos capacitados y Él va a acudir a nuestro auxilio en todo momento. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Ese pecado, ¿cómo ha llevado al infierno a mucha gente, la idolatría? Y hasta la fecha, todo este tiempo, sigue llegando al infierno mucha gente por la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice que nosotros somos un mismo cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y aquí dice que todos somos un mismo cuerpo, pero todos los que hemos creído en la gracia. Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Qué nos está advirtiendo aquí Pablo? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no importa cuánto clamen a Jesús, cuánto hagan milagros en el nombre de Jesús, no importa eso. Recuerden Mateo 7:21, donde Jesús dijo que no todo el que le diga Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Y su voluntad está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra donde encontramos cuál es la voluntad del Padre. Y por eso nos hace la advertencia Jesús, donde dice: muchos me dirán en aquel día que en mi nombre echaron fuera demonios y hicieron milagros, predicaron en mi nombre. Dice: y yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo en esta carta? Que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y Pablo dice que no quiere que los que han aceptado la gracia sean partícipes con los demonios. Entonces, qué importante es poner atención a la palabra. Y luego sigue diciendo: no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios es celoso, hermanos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, qué importante es que pongamos atención a este consejo que nos da Pablo a través de la carta a los Corintios. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 5, versos 24 a 29. Juan capítulo 5, versos 24 a 29. Estamos viendo, recuerden, quiénes son los que rechazan la gracia. Y ahí te puedes dar cuenta a través de este mensaje si eres uno de ellos o no eres uno de ellos. Aquí entonces vamos a ver Juan 5, versos 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor: de cierto les digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bueno, aquí Jesús estaba diciendo que todo aquel que oye su palabra y cree al Padre, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y dice, de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí no se está refiriendo a los muertos que están en el panteón. Aquí se está refiriendo al mundo, porque el mundo está muerto por sus delitos y pecados. El mundo está muerto, por eso Jesús, aquel hombre que se acercó y le dijo que lo esperara, que lo iba a seguir, dice, déjame ir a sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El mundo está muerto. Y le dijo Jesús, deja que el mundo entierre a sus muertos. Entonces, aquí está diciendo Jesús, de cierto les digo, y ahora es, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Lo que están oyendo tú allá en las redes sociales, estás oyendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y si la estás oyendo, fíjate, porque habla de dos veces oír. Oír literalmente que la estás oyendo, y oír físicamente que la estás practicando. Por eso dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, van a escuchar el Evangelio para salvación. Y dice, y los que la oyeren, o sea, los que atiendan, los que hagan caso, vivirán. Todos la van a oír, pero el que haga caso es el que va a vivir, es lo que está diciendo aquí. No se está refiriendo a los muertos del panteón que están allá. Pero ahorita vamos a leer cuando habla de los que sí están muertos en el panteón. Ahí mismo en el verso 28, Juan 5:28 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Oyeron? Ahí ya está hablando de los muertos que están sepultados. Dice, viene la hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, tú no puedes hacer lo bueno siendo malo. Jesús dijo que un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un fruto malo, ni un árbol malo puede producir fruto bueno. Entonces, aquí lo que dice bien claro es que los muertos de los sepulcros, los que oigan su voz, porque se va a oír dos veces. Primero van a salir los que se van en el arrebatamiento, cuando Jesús viene a levantar su iglesia. Ahí se van los muertos, los que están en los sepulcros, que sí oyeron su voz. O sea, que sí creyeron en la salvación. Esos son los que se van primero, los que van a resucitar para vida eterna. Saldrán para resurrección de vida, dice. Mas los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Eso va a ser después de que Cristo se lleva a su iglesia. Pasan 7 años, pasan 1000 años, otra vez empieza el año 1, 1000 años, después un poco tiempo, y después de que pase ese poco tiempo, no dice cuánto,
es cuando entonces resucitan los muertos. Es cuando los sepulcros se abren, cuando el infierno, la muerte, dice, y el mar entregan sus muertos. Allí es donde salen los otros muertos, pero para condenación, para ser juzgados y ser condenados. Es lo que nos está hablando aquí el Señor Jesús. Luego nos dice a nosotros aquí, en Juan 5:39, ahí mismo, miren lo que dice: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú no escudriñas las escrituras, no vas a poder conocer a Jesús, porque las escrituras son las que te van a llevar a Jesús. Y tú no quieres llegar a Jesús porque no quieres escudriñar su palabra. Eso es lo que nos está diciendo ahí Juan 5:39 y 40. Vamos a ver qué nos dice, ya vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, y vamos a leer los versos 16. Miren lo que nos dice ahí. Lucas 10:16 dice: el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Mucha gente dirá, no, pues a mí no me ha hablado Jesús, porque Él dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Y mucha gente dirá, bueno, pues a mí no me han hablado. A mí no ha venido Jesús a verme. Como dice, ¿cuándo te vimos y no te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te fuimos a visitar? Y Jesús les dice, de cierto les digo que por cuanto no lo hiciste a uno de mis siervos, tampoco a mí me lo hicieron. Ahí lo dice bien claro Jesús. Y aquí lo que nos está diciendo, está diciéndole tanto al mundo como al pueblo de Dios. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Dice, y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, desecha al que me envió. Y esta palabra me llegó mucho cuando estaba yo preparando el mensaje, porque recordaba yo a mis hermanos. Mi madre fue la primera alma que gané para Cristo. Ella está en la presencia de Dios. Pero ¿cómo oramos por nuestros hermanos? Por mi hermano Mario, mi hermana Rosa. Siempre oramos por ellos. Y siempre hablándoles de la palabra. Nos hacíamos hasta de enemigos, se hacían nuestros enemigos por decirles la verdad, como dice la palabra. Ya que mi madre ha partido, hemos tenido una poca relación, pero qué tristeza me da, hermano, hermana que lo están oyendo, yo sé que lo van a mirar esto, que cuando les llamo por teléfono para saludarlos, para bendecirlos, les llamo para compartirles la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo tengo mucho la palabra de Dios en mi corazón. Y esa es la que sale por mi boca. Y qué tristeza me da que cuando les llamo, cuando empiezo a compartirles, como dicen en el mundo, se hacen que la Virgen les habla. Ponen su teléfono a un lado y me dejan como loco hablando. Tanto mi hermano como mi hermana. Piensan que no me doy cuenta. Pero ya no les vuelvo a llamar. Ya no les vuelvo a hablar. Porque en lugar de que les haga un bien, les hace un mal. Y mira, aquí lo dice bien claro en el verso 16. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha.
Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, desechan al Padre. Y creen que se van a salvar así. Creen que porque vayan a sus misas, creen que por eso se van a salvar. Que porque compartan en las redes sociales pasajes ahí bonitos y esto y lo otro, creen que eso es la salvación. Yo creo que por eso Dios me dio este mensaje. Los que rechazan, ¿quiénes son los que rechazan la gracia? Ustedes, mis hermanos, son los primeros que yo conozco. Aparte el mundo aferrado a su religión, de todas aferrados. Y por esa razón aquí Jesús nos dice estas palabras para ustedes. Vamos a ver qué nos dice ahí en Juan 8:37. Juan 8:37. Miren lo que nos dice ahí. Jesús estaba hablando, en el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí Jesús estaba hablando con aquel grupo que se decían cristianos, que habían creído en Jesús. Jesús les estaba diciendo que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Un cristiano es aquel que permanece en su palabra, que de su boca sale la palabra. Ese es el verdadero cristiano. Y a ellos se estaba refiriendo. Y en el verso 37 dice, porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Y les dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Quiénes mataron a Jesús? No fueron los judíos que pidieron al rey Herodes, a Pilato, para que lo crucificaran. No fueron ellos quienes dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Cuando aquel Pilatos ya había visto que no tenía nada digno de muerte, y según él se lava las manos y dice: yo quedo limpio de esta sangre. No, tanto Pilato y esos judíos que clamaron para la muerte, que lo crucificaran, también estarán retorciéndose en el infierno de fuego. Y por esa razón aquí les dice Jesús: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué procuraban matarle? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque no tenían en su corazón la palabra de Dios. Si ustedes, gente del mundo, cristianos que no han nacido de nuevo, tuvieran la palabra de Dios en su corazón, entonces conocerían la verdad. Y la verdad los iba a hacer libres, que la verdad es Jesús. Vamos ahí mismo en el verso 43. Miren lo que dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no entiende el mundo a un cristiano? Porque no puede escuchar la palabra. Porque el cristiano es sobrenatural y el mundo es natural. Él vive bajo su naturaleza humana, dándole gusto a los deseos carnales. Pero el cristiano ya nació de nuevo. Ya no vive en el primer nacimiento de la carne. Vive en el nacimiento segundo, que es espiritual, pensando, actuando y viviendo conforme a lo espiritual. Y por eso Jesús aquí les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué mis hermanos no me pueden entender? ¿Por qué hacen eso de colgar cuando les estoy hablando y me dejan hablando como loco? ¿Por qué? Porque no entienden la palabra, mucho menos que la tengan en su corazón. Por eso actúan así, de estúpidamente, tanto ellos como todo el mundo. Y piensan que son bien listos. Piensan que están bien. Yo no quisiera estar en su lugar.
Lo único que me consuela es que cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, dice la Escritura que no va a haber ni tristeza ni dolor en nuestros corazones cuando veamos que nuestros seres queridos se quedan a sufrir la gran tribulación, a esperar la muerte y ser lanzados al infierno de fuego. A que sean resucitados, porque también van a ser resucitados, como lo leí anteriormente. Unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para condenación. No es que ya te moriste y ya ahí se acabó todo, no. Vas a morir. Pero si tú mueres, en el momento que mueras, si tú mueres sin Cristo, tú estás en el infierno. Y el infierno, allá en Apocalipsis 20, 14 lo dice, desde el 12, lo habla de cómo el infierno va a entregar sus muertos también. Van a resucitar y los va a entregar para que sean juzgados y condenados. De modo que no se engañen, no se confundan. Por último, con esto terminamos. Ahí mismo en el capítulo 8 y verso 47. Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Por eso no me escuchan, tanto mi familia como el mundo entero. Por eso no escucha, no puede escuchar esta palabra, porque no son de Dios, porque no están para formar parte del pueblo de Dios. Pero el que está para formar parte del pueblo de Dios, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y no es que Dios los haya escogido, no. No, Dios no escogió a unos sí, a otros no. Dios nos dio la oportunidad a todos de que se nos predicara la palabra de Dios. Tanto a los que estábamos vivos cuando Jesús vino, tanto como a los que estaban muertos después que vino. Porque Jesús cuando murió y resucitó, la Escritura dice que fue, primera de Pedro 3:18, dice que fue a las profundidades más bajas de la tierra a predicar a los muertos, a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en otro tiempo, cuando se preparaba el arca en los días de Noé. De modo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Fue en el Antiguo Testamento y es en el Nuevo Testamento, en este periodo de la gracia que estamos. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado por tu bien. Dios manda que todos se les sea predicado el Evangelio, porque Dios quiere que todos se arrepientan. Como te digo, Dios no escogió a unos sí y a otros no. Tú decides si atiendes, si haces caso a la palabra de Dios. Porque si te llegó el Evangelio es porque Dios te escuchó, también a ti te está llamando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, yo te invito a que te contactes conmigo y con gusto atenderé. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y es el deseo de mi corazón que Dios haya bendecido tu vida, que pongas atención y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.